estoy escuchando. Y es a veces un poco cansado escucharse a uno mismo, no sé cómo a veces me soportan. Pero bien. Eh, Juan capítulo 3. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Discúlpame, no muteé el celular y muchas veces me va a pasar como la otra vez que estaba aquí leyendo y se puso todo loco y no quiero eso ahorita, va. Más vale tarde que nunca. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Responde Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no os recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y con Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que, el que en él cree no sea condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El amigo del esposo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente
de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que viene de arriba. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Capítulo 4. Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su bebé hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que los adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid
ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que siega. Y os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿ahora había comenzado ahora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y él creyó con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Cuando, o sea, lo que fue Abraham, Isaac y Jacob, no tenían escrituras, no tenían nada que respaldara lo que hoy tenemos que nos respalda, que es la palabra de Dios, de todo lo que ha hecho. Aún Nicodemo, siendo una persona que quería confiar en Dios, dudó, dudó y no entendió algunas cosas. Preguntó, preguntó. Cuando yo recién me convertí, a mí me pasaba que le decía a mi amigo, un amigo que hasta la fecha aún está conmigo, es un hermano en Cristo y un hermano, y le decía, es que no siento a Dios. Es que hay días que oro y no siento a Dios. Hay días que me siento así y así y así. Y él me dijo, cuando me parece que fue Abraham o Jacob, no recuerdo, pero que él se postró
ante la presencia de alguien que venía de lejos. Esto lo estoy parafraseando, ¿ok? Porque aún ellos, sin tener respaldo, escrituras, simplemente confiaron por fe en esas pequeñas pero grandes señales. Así como cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y Dios le dijo, ve y ofrécelo en sacrificio. Isaac le preguntó, oye, pero ¿dónde pues está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham le dijo, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Y cuando lo iba a matar, o sea, él lo iba a matar realmente. Él confiando en Dios, en que iba a hacer algo, en que todo era para la obra de Dios, lo iba a matar. Y justo cuando lo iba a matar, se detuvo. Obedeció. Estaba dispuesto a dar a su propio hijo. Y dirán, ¿qué clase de Dios es ese? A veces Dios nos va a poner a prueba. Y es ahí donde la fe va a culminar en nosotros. Es donde nuestra fe se va a fortalecer con cada prueba. Y aquí, o sea, en estos capítulos podemos ver cómo Nicodemo, que a pesar de que dudó, preguntó y tuvo fe y nunca decayó en esa fe. Él siempre creyó que Cristo, o sea, que Jesús era el Cristo, era el Salvador. Y me gusta, o sea, todos conocemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 19 ni se diga, el 19 está de locos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios es verdad. Punto. A mí me queda claro. Me quedó claro porque me pasaron cosas que dije, esto es imposible. Yo no creía en Dios, llegué a negar a Dios, yo llegué a decir cosas muy desagradables de Dios. Sin embargo, cuando me pasa todo esto, realmente cambia tu perspectiva. Y el hecho de ver que solamente estas personas con palabras, agua viva, nacer de nuevo, el que viene de arriba, el Hijo unigénito, o sea, y cómo al hijo lo curó de la fiebre también, al hijo del noble. Entonces, es fe. Es fe en que tú tienes que estar consciente de que Dios está allí. Él está allí y no importa a veces que tanto dudes. No importa a veces que tan difícil sea la prueba. Porque todos hemos visto esta frase en muchos lados de que al final de la tormenta está la paz. Pero la diferencia con Jesús es que puedes encontrar la paz en medio de la tormenta. Y eso es a lo que Él vino. Eso es a lo que Él vino. Porque dice el 3:21 de Juan, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto de sus obras son hechas en Dios. O sea, la verdad es Dios. Dios es luz. Es Jesús. Y Él vino por ti, por mí. Y cada herida que se le hizo es las veces que nosotros hemos fallado. O sea, todo lo que lo mantuvo en esa cruz fuimos nosotros. Ese amor que tuvo por nosotros fue lo que lo mantuvo allí. Porque incluso Él se cansaba
capítulo 4 de Juan, versículo 6. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Él también se cansaba, él también era humano. Y aún así, ese amor que tuvo fue tan finito. O sea, vaya, no era ni más ni menos, era lo que se necesitaba para salvar a todo el mundo. Y está allí. Pero tristemente todavía hay gente que no se atreve a tomar. Porque como dice, que ¿cómo se llama? En el 19, en el 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Se afanan, son vanidosos. Yo llegué a ser así. Yo por afanarme, por ser vanidoso, por ser egoísta, eché a perder tantas cosas en mi vida que hubieran sido increíbles si las hubiera supido valorar. Pero por algo Dios hace las cosas. Por algo Dios permite las cosas. Entonces, si estamos con Dios, amemos a Dios. Lo dice su mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma. Y eso es todo, amigos. Eso es todo. En algún otro momento haré un video exclusivamente hablando de algo que Dios me habló ayer en la noche. Que me dejó loco. Me dejó loco. Entonces, pero bueno. Dios los bendiga, amigos. No olviden leer, no olviden tener su tiempo de intimidad con Dios, por favor. No dejen de congregarse. Si son jóvenes, apóyense entre jóvenes, lean entre jóvenes, hablen cosas edificantes entre jóvenes, no se dejen torcer por el mundo, porque ya vieron, el mundo, vaya, está retorcido, está hecho un asco el mundo. No caigan en ese error, amigos, ¿va? Dios los bendiga, amigos. Cuídense y nunca, nunca dejen de leer esto. Porque así como Eleazar peleó hasta el final con la espada y se le quedó pegada a su mano, así que también su Biblia se les queda pegada a la mano de tanto leerle, tanto pelear. Dios los bendiga, amigos.